Gracias te damos, Señor, por la alegría de estar hoy reunidos. Y gracias, Señor, porque tú vas a hablar a nuestro corazón, Padre. Bendigo cada familia hoy que se conecta con nosotros. Bendigo, Señor, tu palabra y todo lo que tú nos vas a enseñar, Dios. Espíritu Santo, pedimos que tu presencia esté aquí en medio de nosotros. Espíritu de Dios, tú eres el Maestro. Espíritu de Dios, tú eres nuestra guía. Y soplo tu paz, Dios, como dice tu palabra, esa paz tuya en nuestra mente y en nuestro corazón la soplamos sobre cada hogar, para que hoy tu palabra, Señor, entre a nuestros corazones y podamos, Señor, recibir tu enseñanza. Y lo invito a usted que está en casa, si se coloca la mano en su corazón y le dice: Señor, habla a mi corazón. Yo desato mi mente, desato mi voluntad, desato mis emociones para que operes, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo en mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y qué alegría, iglesia, estar esta mañana reunidos desde tu casa, desde tu cuarto, desde tu oficina, donde quiera que estés. Qué alegría que puedas estar aquí y que hoy te dispongas con toda tu familia para recibir este mensaje que Dios ha preparado. Y bueno, permíteme darte un abrazo virtual, un abrazo de lejos y expresarte que te extrañamos, que anhelamos tenerlo cerca, pero que estamos seguros que este tiempo difícil va a pasar y que nos vamos a volver a reunir. Y hoy quiero hablarte precisamente de esto que estamos viviendo. Han sido días difíciles, ¿verdad? Semanas difíciles, con noticias desalentadoras, pero en medio de todo eso Dios siempre tiene un mensaje para levantarnos. Y quiero hablarte de algo que he titulado hoy: del caos a la paz. Cada vez que en nuestras circunstancias cotidianas surgen cambios, o nos vemos afectados por eventos que son nuevos, podemos experimentar caos. Y el caos es confusión o desorden, algo que te saca de tu normal funcionamiento. Y Dios sabe cómo se siente nuestro corazón cuando estamos en caos, cuando no sabemos para dónde vamos, cuando hay incertidumbre, aún cuando nos llenamos de miedo. Pero el Señor, que conoce exactamente cómo es nuestro corazón, nos dejó un regalo maravilloso. Y Jesús dijo: voy a darles un regalo. Y hay algo maravilloso en este mensaje cuando Jesús dice: voy a darles un regalo, pero un regalo que el mundo no te puede dar: la paz. Juan capítulo 14, verso 27. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y es como cuando Jesús te da el regalo, pero adicional te da la ñapa y te pone la cereza y te dice: yo te voy a dejar un regalo, pero es un regalo que solo yo te lo puedo dar. Y es un regalo que el mundo no te puede dar. Pero te dice: por tal razón, no te angusties ni tengas miedo. Y en ese momento uno podría decir: Señor, es justo lo que necesito, lo que necesitamos en este momento, lo que todos nosotros necesitamos en nuestro corazón cuando estamos escuchando noticias tan difíciles. Pero retomemos lo que dice Juan 14, 27. Dice: paz en la mente. En la mente tenemos ideas, pensamientos, argumentos. Y mis pensamientos, mis ideas, mis argumentos, mis raciocinios requieren paz. Y diga conmigo: necesito paz en mis procesos mentales, en mi manera de pensar, en mi manera de concluir. Necesito paz. Y también dice Jesús: paz en su corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están los sentimientos, las emociones, también está la voluntad, el bienestar. Todo esto necesita paz. Mis emociones, mi corazón necesita paz. Y el Señor enfatiza algo maravilloso. Dice: esta paz que yo te quiero dar, que es un regalo, solamente recíbelo, no te cuesta nada, recíbelo. El mundo no te lo puede dar. ¿Qué significa que el mundo no te lo puede dar? Que no puede venir de afuera. No va a venir de ningún hombre. No va a venir por alguna posesión material.
No va a venir porque hagamos meditación. No va a venir porque tomes relajantes. No puede venir de afuera porque es un regalo que solo Dios nos los puede dar. Esa paz interior, esa paz emocional, solo nos las puede dar Dios aún en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Y el Señor nos dice también en la palabra, en Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que centran en ti sus pensamientos. Y aquí hay una clave para la paz. Y es que cuando yo tengo mis pensamientos centrados en Dios, entonces el Señor me va a guardar en paz. En este tiempo que enfrentamos estas circunstancias difíciles, noticias tristes, medidas de protección estrictas por la pandemia, debemos tener mucho cuidado, porque nuestra mente puede estar centrada más en las noticias negativas y en los noticieros que escuchamos que en la palabra de Dios. Podemos desenfocarnos y poner más atención a la realidad difícil que a lo que Dios ha dicho. Y el Señor nos dijo que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Su palabra es lo verdadero para nosotros. Y quiero mencionarte esto que me gustó mucho. El teólogo Reinhold Newt escribió esta frase: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que sí soy capaz de cambiar. Y sabiduría para apreciar la diferencia. Entonces, retomemos. Serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Pero fortaleza para cambiar lo que sí puedo cambiar. Y sabiduría para distinguir entre uno y el otro. Y la receta para obtener la paz interior y no sucumbir ante este caos externo de las circunstancias difíciles, esa receta puede parecer fácil, como cuando le dicen a uno, mire, esta es la receta para hacer un postre, puede parecer fácil, pero sé que aplicarla puede resultar difícil. Y la dificultad está en que hay varios factores relacionados con la madurez espiritual y la madurez personal de cada uno. Entonces, lo que puede ser una circunstancia que trae caos para ti, puede ser que para mí no, o viceversa. ¿Por qué? Porque depende de la madurez espiritual y personal de cada uno. No son las circunstancias externas que experimentamos las causantes de la pérdida de la paz interior. No es así, sino la forma en que reaccionamos a esas circunstancias. Lo voy a volver a decir como para que lo analicemos usted y yo. No son las circunstancias difíciles o adversas que experimentamos lo que roba nuestra paz interior, lo que destruye nuestra paz interior, sino la forma en que nosotros reaccionamos ante esas circunstancias difíciles. Entonces, retomemos estos dos conceptos. El primero, circunstancias externas. Las circunstancias externas es lo que percibimos afuera de nosotros y se desarrolla en el ambiente o en el lugar. Todo esto que estamos viendo, yo cuando escucho las ambulancias, cuando alguien me escribe, mire, oremos porque tal persona está pendiente que no lo reciben en una habitación, no hay atención, que está enfermo. En ese momento se genera todo un ambiente, una circunstancia difícil en donde esas circunstancias externas pueden venir a robarnos la paz si me afectan o la manera como yo lo experimente. Entonces, circunstancias externas, lo primero. Lo segundo, paz interior. Y la paz interior es el resultado de cómo reaccionamos a lo que percibimos fuera de nosotros. El Señor nos dice en su palabra que no nos dejemos amedrentar por las malas noticias. ¿Cuánto estamos preparados tú y yo para enfrentar las malas noticias sin que eso nos robe la paz interior? El Señor Jesús dijo que íbamos a atravesar dificultades. En el mundo tendrán aflicción, dice la palabra. Así que ni tú ni yo estamos exentos de las crisis, de las noticias difíciles, pero es importante que sepas que el regalo que Jesús nos dejó es tan valioso, esa paz interior, que tú y yo tenemos que aprender a cuidarla.
¿Cómo estamos recibiendo esas noticias negativas y cómo nosotros cuidamos nuestra mente y todo nuestro ser, nuestro corazón, para poder mantener esa paz? Veamos cómo lo enseñó Jesús. Y me gusta mucho este pasaje que nos habla sobre edificar sobre un cimiento sólido en Mateo 7, porque Jesús, el gran maestro, lo explica de una manera que lo podemos entender tú y yo. Las crisis van a llegar en algún momento a la vida de todos nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? La forma en que atravesamos la crisis. Acompáñame a Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Dice la palabra así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi palabra y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Entonces, como Jesús nos está enseñando aquí, hay dos tipos de personas que enfrentarán la misma crisis. Y la diferencia es la forma en que enfrentarán la crisis. El primer tipo de persona que enfrenta esta crisis es el hombre sabio. Aquí nos lo está diciendo la palabra y vayamos al origen de la sabiduría. Y dice la palabra que el origen de la sabiduría es el temor del Señor. El sabio, como la persona que construye la casa sobre la roca sólida. Y la roca es Jesús. Recuerda, no como forma, sino como el cimiento, como la verdad. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿quiénes dicen que soy yo? Y él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, pero sobre esa roca, es decir, sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Entonces, cuando nosotros hemos edificado nuestra vida sobre esa roca que es Jesús, que Jesús es el Señor de mi casa, que Jesús es el Señor de mi vida, y yo estoy viviendo conforme a lo que Dios dice, mis comportamientos, mis sentimientos, mi manera de actuar, mi manera de desear, la manera como yo hago negocios. Es decir, mi casa funciona como ese Señor manda. Entonces mi casa está sobre esa roca, sobre esa verdad que es Jesús. Y veamos el principio de la sabiduría, como lo dice el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, hay dos enseñanzas claves aquí. Si no tememos a Dios, no podremos obtener sabiduría. Y lo segundo, en este Salmo 111, solamente los entendidos y sabios serán aquellos los que practiquen los mandamientos de Dios. Ojo. Tú puedes conocer la palabra de Dios, pero si tú no la practicas, si no la obedeces, si tu estilo de vida no está ajustado a esos mandamientos, entonces no eres sabio. Puedes creer que tienes tu casa sobre la roca, pero hay muchas cosas que no van a estar bien en ese cimiento. Entonces quiero hacerte esta pregunta: ¿qué tan sabio eres? Teniendo en cuenta que esa sabiduría es que tanto practico esa palabra que conozco en mi vida. ¿Cómo está la práctica tuya de esos mandamientos? Hay un enemigo silencioso que ataca este cimiento, que corroe la efectividad de esta verdad. Recuerde que Satanás, el enemigo de los cristianos, de los hijos de Dios, él opera en lo opuesto a la verdad. Es decir, que él es el padre de la mentira y él es el engañador. Y siempre usará un engaño muy sutil para traer a tu vida caos, para traer confusión. Entonces recuerde, el primer tipo de hombre que estamos viendo es el que enfrenta la crisis
dice que la lluvia fuerte, las aguas golpean su casa, pero su casa permanece firme porque está parado sobre la roca. Su casa está sobre la roca, sobre la verdad de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es el Señor. Pero eso implica que yo esté poniendo en práctica todo lo que ese Señor manda para mi vida y para mi casa. Entonces, Satanás utiliza un engaño pequeñito para traer caos y traer confusión. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Proverbios capítulo 3 nos da la clave, nos muestra dónde Satanás utiliza un engaño para que nosotros nos desviemos de esta verdad. Y es que confiemos más en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios caminos, que en la sabiduría de Dios. Y vamos a identificar aquí esta trampa sutil. Dice, no confíes en tu propia inteligencia. Si confío en mi propia inteligencia, voy a caer en la trampa de Satanás. No seas sabio en tu propia opinión. Y dice, reconócelo, es decir, identifica con claridad esos caminos, esas decisiones, para que el Señor pueda allanar la senda. Y allanar significa aplanar. Esta palabra me encanta porque cuando tú buscas la palabra allanar significa que Dios nivela dos tipos de terrenos, es decir, que quita los altibajos. Entonces aquí tú puedes identificar que tu vida puede ir en una recta donde el Señor allanó los montes, ¿sí? O tú puedes ir en un camino de altibajos. Y cuando usted ha conducido de pronto por un camino recto, usted tiene mejor perspectiva, usted tiene mejor visibilidad. Pero si usted va en subida y bajada, usted no tiene una buena visibilidad y se va a equivocar. Esto es lo que el Señor nos quiere decir. Si tú confías en tu propia inteligencia, te vas a equivocar y no voy a poder allanar la senda, no te voy a poder mostrar el camino por el que debes andar. Y sigue diciendo en el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Entonces, el plan de Dios es que nosotros andemos con menos subidas y bajadas, con menos curvas, y nuestro camino sea recto, porque el punto más cerca para llegar a un lugar es el camino recto, es una línea recta. Y el Señor quiere quitar de nuestra vida todo aquello que pueda ser un estorbo, que nos pueda sacar de su camino. El Señor enseña que con la sabiduría de Él y con el consejo de Él es que se ganan las batallas. Entonces retomo, estamos hablando del primer tipo de hombre que enfrenta la crisis y es el hombre sabio. Y dice la palabra de Dios que el sabio es el hombre que recibe consejos. Proverbios capítulo 24, verso 6, porque con dirección sabia harás la guerra. Y en la abundancia de consejos o consejeros está la victoria. Y el verso 20, 18 dice, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Tú pides consejos? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Qué nos impide buscar consejos? Cuando sabemos ya que podemos caer en esa trampa del enemigo de confiar en mi propia inteligencia, tenemos que estar alerta para confrontar mi opinión con la opinión de esos sabios y pedir consejo. Pero pedir consejo implica humildad, mansedumbre, porque de pronto tenemos que dejarnos corregir, dejarnos amonestar, ¿sí? Que nos digan que lo hicimos mal. Y a veces no buscamos consejo porque no nos gusta de pronto o que se metan en nuestra vida o que nos corrijan o que nos guíen. Las características del sabio es que oye consejos de sus padres, oye consejos de sus autoridades espirituales, los busca y sigue los consejos. De pronto tú que estás en la iglesia y aquí contamos con ese líder que te ayuda, ¿qué tanto le pides cita a ese líder? O ese líder le toca estar detrás de ti para poder saber cómo vas,
Recuerda, si tú eres sabio, tú deberías estar buscando a tu líder. Líder, aconséjeme. ¿Cómo hago esto? ¿Qué opina usted? Mire, Dios me ha hablado esto a mí, pero quiero escucharlo. Vamos a orar los dos. Porque recuerde, solo con consejos sabios se ganan las batallas. Entonces, las características del sabio, retomo, escucha consejos de sus padres, busca consejos de sus autoridades espirituales, acepta la corrección o desaprobación. Y ahí tenemos una parte fundamental de construir mi casa sobre la roca. Construir mi casa sobre la roca no es solamente ser un cristiano solitario que hace las cosas a su manera y como alguien me decía, mire, es que ahora que todo es virtual, no, y ahora que es virtual, pues yo me puedo conectar a la iglesia que yo quiera. Yo le dije, fantástico, porque tenemos más palabra de Dios y a mí me gusta oír a ese pastor de tal país, a mí me gusta escuchar esto, a mí me gusta. Sí, pero cuando tú vas a pedir consejo, ese pastor de ese otro país tiene su grupo, ¿sí? Cuando tú vas a pedir oración, cuando vas a pedir que alguien te acompañe, que te ministre, no van a ser los de lejos. Es muy importante mantener esa unidad y esa comunidad que Dios ha querido cuando el Señor dijo, edificaos unos a otros. El segundo tipo de hombre que nos está hablando Mateo capítulo 7, que enfrenta la crisis, el Señor lo llama el necio. Mateo capítulo 7, verso 26, voy a retomarlo y dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. ¡Bum! Y me gusta pensar en eso del estruendo porque es que lo que nos indica es que la crisis la va a afrontar de manera diferente. Entonces podemos pensar que el necio es muy escandaloso, ¿sí? Que el necio es ese que, ay, se me vino el mundo encima, esto está terrible. Acuérdense, porque el necio es una persona que todavía no ha establecido al Señor como su cimiento. Es decir, Dios no es todavía su fortaleza, su confianza. Él está construyendo su casa sobre la arena. Y recuerden que la arena es un terreno movedizo. En cambio, el sabio tiene su casa sobre la roca, sobre la verdad de Jesús. Y ese Señor es el que gobierna su casa. Y dice Proverbios 12:15, los necios creen que su propio camino es correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Usted y yo podemos salir del caos cuando escuchamos el consejo, cuando nos mantenemos perseverantes en Dios, cuando estamos haciendo lo que el Señor manda en nuestra vida. Pero recuerde cuál es esa trampa pequeñita que el enemigo nos coloca para que nosotros dejemos la sabiduría y nos volvamos necios. Necios en nuestra propia opinión, necios en mi propia sabiduría, terco. ¿Cuál es el remedio entonces? ¿Cuál es la solución? Mantener nuestros ojos en Dios, mantener esa comunión con Él. Y como lo dice Isaías 26:3, ya lo leímos, pero quiero recordárselo y esta versión me encanta, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo vamos a mantener el corazón y la mente en paz en medio de la crisis? En ese regalo que Jesús nos dejó, ¿cómo vamos a mantener esa paz? Lo primero, mantente enfocado en Dios. Dice, concéntrate en su palabra. Cuando leemos la Biblia, nuestra mente se renueva con la verdad de Dios. Cada vez que nosotros estamos intercediendo, el tiempo que hemos tenido de vigilia, de ayuno, la Biblia dice que no sabemos cómo orar. Y nosotros podemos meternos a hacer una intercesión que puede ser contraria a la voluntad de Dios. Y siempre vamos, Señor, guíanos cómo orar. Espíritu Santo, cómo orar. Siempre le estamos pidiendo a Dios que nos dé la palabra y Dios nos ha llevado unas palabras extraordinarias, no se imagina. Una noche estando en una de estas vigilias, mientras Bernardo oraba, yo le decía, Señor, danos la palabra, muéstranos esto
por qué está pasando, Señor, cómo oramos, cuál es la manera correcta de pedir perdón y de pedir tu ayuda. Y el Señor nos llevaba exacto a un salmo y nos hablaba sobre esa postura del necio, como dice la palabra, el necio dice en su corazón no hay Dios. Y dice, y ni siquiera buscan a Dios para orar. Entonces, hoy es muy importante que entendamos que esta crisis, esta situación que estamos viviendo apremiante por este virus, la vamos a pasar si nosotros nos enfocamos en Dios. No sé, de pronto tú ya lo conocías, pero estrecha más esos lazos de amistad con Dios, de intimidad, de dependencia, de que Él te lleve a ese nivel que Él quiere. Porque esta crisis tiene un propósito para cada uno. No es para los médicos, o no es para las personas que están enfermas, o no es para el gobierno. No, es para todos nosotros. Por eso nos está tocando a todos. O sea, todos de cierta manera estamos siendo afectados. Y si estoy siendo afectado es porque Dios quiere hacer algo en mí. Entonces, mantén tu mente enfocada en Dios. La palabra de Dios es la que nos da consuelo, nos da fortaleza y nos da valor en esas promesas y en el amor inagotable de Dios. Pero ahí quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios para ti? Cada cuánto la consultas, cada cuánto la lees. Yo quiero animarte a que empieces a hacer de la Biblia tu libro más importante, el libro que tú más consultas, el libro que tú más quieres tener al lado tuyo. Empieza y pídele al Señor que te dé una estrategia sencilla. Yo le digo a las personas que de pronto no han encontrado esa manera de leer la Biblia, empieza por los salmos. Es más, si te gustan los proverbios, que es espectacular, puedes hacer ese estudio entre el necio y el sabio y aprendemos muchísimo. Y también puedes empezar leyendo los evangelios. Y si ya conoces un poco más, entonces, y ya llevas años leyendo la Biblia, entonces, Señor, ahora voy a leer por personajes. Señor, ahora voy a leer por enseñanzas. Enséñame del amor, Dios, enséñame del perdón, enséñame. Hay tantas maneras de leer la Biblia que nunca te vas a aburrir de leerla. Entonces, recuerda, el primer punto para pasar esta crisis y mantener esa paz es centrarnos en la palabra de Dios. Lo segundo, apaga los medios de información. O sea, no significa que estés desinformado, pero quiero que pienses que si tú te vas a mantener centrado y meditando en la palabra de Dios, no puedes estar 24 horas, 7 días a la semana llenándote la mente de los noticieros. Sí vamos a estar informados, pero no te obsesiones porque nuestra mente es como esa grabadora que va captando todo. Y si tú solo te llenas de esa información negativa y luego la repites, tú no vas a poder mantener la paz. Escucha lo que pasa, infórmate, pero inmediatamente llévalo a la presencia de Dios. Señor, hay tantos muertos hoy, pero tú eres soberano, Dios, consuela a esas familias. Señor, hay tantas personas en ese hospital, Padre, pero allá yo envío la palabra. Tenemos que estar orando por eso. Pero entonces apaga esa cantidad de información y quédate con la necesaria para que puedas ser un intercesor. Tercero, ten cuidado con los reportes alarmistas de las redes sociales, de los chismes, porque esa información va a hacer que caigamos en un pecado. Dice el Señor que nosotros somos portadores de buenas nuevas, pero en cambio si nosotros estamos replicando, escuchando y replicando, nosotros estamos generando en otros temor. Nosotros no estamos siendo agentes de buenas nuevas, de ánimo. ¿Qué estás publicando? ¿Qué estás hablando? Es muy importante. Mire, yo veo en redes sociales dos tipos de personas. Los que parece que no está pasando nada en su vida, ¿sí? Es decir, que no sé en qué planeta están, porque sus redes sociales solamente son, no sé, y no los critico, Dios lo sabe, no sé, recetas de cocina, ejercicios, películas, sí. Pero ¿dónde está en tus redes sociales animar a través de la palabra de Dios con la que tú estás orando? ¿Cómo estás haciendo eso? Entonces Dios quiere que todos los medios en donde nosotros estamos seamos portadores de esas buenas nuevas. No te distraigas, porque allí tenemos una responsabilidad delante de Dios. Sí, está bien el esparcimiento y está bien que te veas la serie y está bien que te veas la película y está bien que juegues con tus hijos y está bien que hagas los hobbies que de pronto no tenías el tiempo, pintar, hacer ejercicio, está bien. Pero eso no te puede desenfocar de la responsabilidad más grande y de la tarea que tienes como un hijo de Dios de ser un intercesor en un momento de crisis.
¿Cuánto tiempo estamos dedicando a orar por las personas que no conocen a Dios? Probablemente por los que están muriendo sin conocer a Dios, por los que están perdiendo la esperanza, por los que ya quieren dejar tirado todo. Allí tenemos una responsabilidad nosotros para que esa paz se mantenga. Y delante de Dios. Y cuarto, ora y encomienda tu familia a Dios. A través de la oración, el Espíritu Santo alimenta mi espíritu. Y el que nos va a dar el regalo de la paz a nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Es un fruto del Espíritu. Y dice la palabra de Dios en cuanto a la oración en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con ruego, con oración, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos reafirma que a través de su palabra, a través de la oración, está disponible para nosotros el consuelo, la paz, la fortaleza. A través de esos momentos de oración, el Espíritu Santo va a fortalecernos. Y quiero terminar con esta cita para que puedas tener hoy ese regalo maravilloso en tu corazón, pero también tengas una promesa para que puedas creer que el Señor está con nosotros en medio de esta crisis. Isaías 40, verso 10. Voy a leer el 10 al 11 y luego voy a leer del 29 al 31. Isaías 40, 10. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Qué lindo, ¿verdad? Yo me identifiqué tanto ahí, yo le decía, Señor, yo soy tu oveja y cuidas de tu oveja y de su cría. Cuida de ti y de tu familia. Y el Señor dice que con su brazo poderoso Él nos va a cuidar a todos los que somos sus hijos. Y el versículo 29 al 31 de Isaías 40. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y el Señor ha prometido para nosotros descanso y paz en medio de las crisis y en medio de las tormentas. Recuerda, el Señor es capaz de darnos paz en medio del caos, de la confusión y de los momentos difíciles. Y te voy a invitar a orar, iglesia. Y quiero invitarte por un momento, si te pones en pie allí en tu hogar donde estás y colocas la mano en tu corazón y permites que el Espíritu Santo profundice este mensaje para que te muestre en qué áreas puedes estar en caos, en confusión, porque no estás permitiendo que el cimiento verdadero, la roca verdadera, gobierne tu vida, gobierne tu casa. Te necesito, Señor. Mi casa te necesita. Yo te necesito, Señor. Mis hijos te necesitan. Toda mi familia te necesita, Padre. Yo quiero pedirte perdón, Padre, porque me he comportado como ese necio, llevado de su parecer, como ese necio que confía en su propia sabiduría, en su propia inteligencia. Y aquí estoy, Señor. Te pido perdón por mi terquedad, por mi soberbia. Te pido perdón por mi orgullo. Te pido perdón por mi independencia. Te pido perdón, Señor, por centrarme en las noticias, por repetir, Señor, la mala noticia, por también traer temor a mi familia, a mi casa, Padre. Te pido perdón, Señor, porque cuando me he enfocado en las noticias negativas, Padre, no he colocado inmediatamente tu palabra, Señor, la espada de tu palabra para derrotar todo dardo del maligno. Señor, porque he caído en la trampa del enemigo de creer sus mentiras y sus engaños, Padre.
de que esto cada día es peor, de que no vamos a salir de esto, Padre, de que está terrible, Señor, de que nada nos ayudará, de que tú no estás haciendo nada, Padre, y estoy allí opacando todo lo que tu palabra dice, Padre. Pero hoy vuelvo mi mirada a ti, Señor. Voy a recordar que mi Dios soberano, que mi Dios poderoso, el creador de los cielos y de la tierra, está en su trono poderoso. Es el vencedor. Ya venció en la cruz por mí. Me dio la salvación y me dio la sanidad. Por su llaga ya fuimos curados. Y hoy, Señor, establecemos esta verdad en nuestra casa. Establecemos hoy nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Jesús en mí, lo que me da seguridad, lo que me da paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Y hoy, en la autoridad de Jesús como hijo de Dios, yo echo fuera de mi vida todo pensamiento, toda obsesión, todo temor a la muerte, todo temor a la enfermedad, todo lo que vino a que me sienta en caos, a que me sienta en confusión, a que me sienta perseguido, oprimido, angustiado, toda opresión en mi pecho que no me deja respirar, todo aquello que vino a quitarme el sueño, a quitarme el descanso, yo lo echo fuera de mi vida. Te vas. Voz atormentadora de muerte, de enfermedad, de miedo, te callas en el nombre de Jesús. Aún ahora mismo le hablo a ese virus COVID-19 y te quiero decir: Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y si es verdad, hay crisis, hay tormentas, hay dificultades, ese virus está por allí, pero mayor es Cristo en mí. En Él yo soy fuerte, en Él se renuevan mis fuerzas y en Él yo correré sin cansarme y caminaré sin fatigarme y tendré las fuerzas del búfalo y podré volar como el águila. Y en medio de cualquier tormenta, en medio del caos, Señor, yo voy a tener paz en mi mente y paz en mi corazón. Y si levanta sus manos al cielo mientras canta esta canción y bate sus manos y le da gracias al Señor por su paz. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. Vamos, y levanta sus manos y la bate. En tormenta eres paz, Sí, Señor. y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Vamos, y si mantiene sus manos arriba y le dice: Señor, yo y mi casa estamos parados sobre la roca que es Cristo. Y ahora mismo, en la autoridad de Jesús, aplicamos esa sangre de Jesús sobre los dinteles de esta casa, sobre los aires, sobre la atmósfera, sobre el ambiente de mi casa, sobre cada uno de mis hijos, sobre cada uno de mi familia. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Perseveramos en tu palabra, perseveramos en tus promesas, Señor. Milagros de sanidad para mi casa, para mi barrio, para mi ciudad, para Colombia. Desatamos, Señor, la sangre tuya cubriendo Colombia y proclamamos que por las llagas de Cristo somos sanos. Sanidad en los hospitales, sanidad en las clínicas, sanidad en las familias. Porque el Dios poderoso es capaz de sanarnos, porque su diestra de poder nos sostiene, porque su brazo no se ha cortado para ayudarnos, porque su oído no se ha cerrado para no escuchar el clamor, porque nuestro Dios ama a todos los seres humanos, porque nuestro Dios le duele lo que está pasando y Él intervendrá y Él vendrá como el gran pastor a cuidar a sus ovejas y cuidará a sus ovejas y a sus crías. Gracias, Señor, gracias, porque en medio de la tormenta tú eres nuestra paz. Tus llagas sano soy, Así es, Señor. con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. Vamos, levante sus manos al cielo y diga: mi casa se inunda de esta paz de Dios. Eres paz,
soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad será hecha para mí, Señor. Y tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta, Señor. Y yo desato para mí, toda mi casa y mi familia, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi mente y guarda mi corazón. Estaré en paz, estaré quieto, estaré confiado, estaré reposado. No duerme, no se cansa. El que vela por mí, el que vela por Israel, no se cansa. Tú eres el que velas por nosotros, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu cuidado. Y gracias te damos, Señor, porque hoy yo puedo recibir esa paz que el mundo no me puede dar. Paz en mi mente y paz en mi corazón. Vamos, reciba la paz. Y si puedes respirar fuerte otra vez. No volverá la angustia, no volverá la desesperación. Tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, nuestro Salvador, nuestro protector. El que vela por nuestra alma, el que vela por nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, amén. Si le puede dar un abrazo a alguien de su familia allí, abrácele y dile: Señor está con nosotros. Esta casa está en victoria porque está sobre la roca que es Cristo. Alégrese y celebre hoy y declare que el Señor es la persona más importante de su hogar. Gracias, iglesia. Queremos saludar a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Si es tu primera vez en una reunión con nosotros, escríbenos. Cuéntanos de dónde nos escribes y si tienes alguna necesidad de oración y podemos llamarte y podemos orar por ti, déjanoslo saber. Les bendecimos. Gracias, iglesia. Feliz semana. Bendecidos en el Señor y en victoria. Amén.